A este último punto, a tratar de los testigos de Jehová en cuanto a la cena del Señor. Ya vimos varios puntos. Recapitulando, vimos primero que enseñan que se tiene que hacer una vez al año, que así lo hacían los primeros cristianos. Falso, no es cierto. Lo hacían cada primer día de la semana, Hechos 27. Y Pablo los instruía, habiendo enseñado a cada una de las iglesias que Pablo podía, como la iglesia en Corinto, porque Pablo había recibido esta enseñanza de parte del Señor, como lo dice en 1 Corintios 11:23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, les enseñó Pablo conforme Jesús le había enseñado a Pablo. Entonces vemos que no es una vez al año, ni el 14 de Nisan, ni el día de la Pascua judía, cada primer día de la semana. También vimos como ellos dicen que solamente un grupo de personas deben de participar de estos emblemas. Y para probar este punto dicen que Judas fue expulsado de esa Pascua antes de participar de la Cena del Señor. Fue expulsado por el Señor, y dan un pasaje otra vez en Lucas donde no explica nada de eso, no explica cuándo sucedió la cena, si fue antes o después, pero cuando leímos todos los paralelos nos dimos cuenta que aún después de participar del pan y del jugo de la cena del Señor, Judas seguía en la mesa, porque el Señor declara después de haber participado del pan y del jugo, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. ¿Qué más vimos también? Vimos cuando les empezamos a preguntar en cuanto a dónde está ese pasaje donde dice que el Espíritu Santo selecciona a tal o cual persona porque nada más ella va al cielo y nada más esa persona va a participar de la cena del Señor. Y menciona Romanos capítulo 8, versículo 16. Y ya vimos Romanos capítulo 8. Todo el contexto nos habla de dos condiciones, podríamos decir. Detuvo otra vez. Voy a dar una pausa a ver si vuelve la transmisión, y si no, corto y vuelvo a hacer la conexión. Ok, ya volvió. Y decíamos que en Romanos capítulo 8 y en toda la Biblia nada más habla de dos grupos de personas: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Entonces, si somos del Espíritu, somos llamados, si vivimos conforme al Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Si vivimos conforme a la carne, entonces no somos hijos de Dios. Entonces no hay tal cosa como un tercer grupo o un grupo especial dentro del rebaño de Dios. No hay dos rebaños, uno que va al cielo y otro que se queda en la tierra. Esto es falso, no es cierto. Y vimos también el último versículo en el que ellos tratan de probar este punto, que es Juan 10:16, cuando el Señor dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, debo también a ellas traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño. El Señor nunca dijo que van a haber dos rebaños. No dijo que un rebaño va al cielo y el otro rebaño se queda en la tierra. No dijo que un rebaño pequeño va al cielo y el rebaño grande se queda en la tierra. No, el Señor dijo ahí mismo en Juan 10:16 que hay un solo rebaño, independientemente del lugar que trajo las ovejas. Si las trajo las ovejas del pueblo judío, si lo trajo de entre los gentiles, si los trajo de gente de África, de gente de Asia, y vinieron y obedecieron la voluntad de Dios, no importa el lugar de donde las trajo. Lo importante es que aún viniendo de diferentes lugares forman un solo rebaño, no dos rebaños, no uno que va al cielo y otro que se queda en la tierra, un solo rebaño. Y si hay un solo rebaño, entonces todo ese rebaño, único rebaño, debe de participar del pan y del jugo, porque el Señor dio su sangre por ese rebaño, por esa iglesia. Hechos 20:28, el Señor pagó con su sangre y con su sacrificio por la iglesia. Entonces no hay dos rebaños. Hay un solo rebaño, hay un solo pastor. Bien, eso lo vimos en la clase pasada con algunos otros detalles que estuvimos mencionando. Ahora vamos al último, y considero yo el más grave de todos. Este error lo encontramos en la página 85 y 86 de este libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, de los Testigos de Jehová, y también en algunas páginas de internet de ellos. Dicen que participar de la carne y sangre de Jesús es figurativo.
Ahora, ¿a qué dicen figurativo? ¿A qué se refieren ellos con figurativo? Dicen, sí, porque no está hablando de participar de carne literal, ni de sangre literal. Ok, creo que eso lo entendemos. Pero ¿eso qué prueba? Dicen ellos, haciendo esto no se obtiene la vida eterna. Participando del pan y del jugo, que es figurativo, no se obtiene la vida eterna. Porque en el versículo 40, y ellos están explicando en Juan capítulo 6, versículo 40, dice que la vida se obtiene en conocer al Hijo y ejercer fe en Él. No por participar de estos emblemas, sino por conocer a Jesucristo y ejercer confianza o fe en Él. Así lo explican ellos, y ahorita se los voy a mostrar. Entonces Juan 6:40, quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y hacen todo esta explicación rebuscada para tratar de quitar la atención de los versículos clave de Juan capítulo 6. Para desviar la atención del estudioso de la Biblia y que no vaya a notar las cosas importantes que se mencionan de parte de Jesús en cuanto a la cena en Juan capítulo 6. Dice Juan 6:40. Entonces lo llevan a Juan 6:40 y le dicen, fíjese, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ya ve, ahí está. Entonces, no por participar de estos emblemas usted va a tener la vida eterna. Usted va a tener la vida eterna por creer en el Hijo y por ver a nuestro Señor Jesucristo o conocerlo y por creer en Él. Déjeme se lo leo en la versión de ellos, en esta versión, la Biblia Negra. Juan capítulo 6. De hecho, también en una de las partes cuando explicamos Romanos capítulo 8, vimos también cómo en Romanos 8.1 y 8.2, cómo cambiaron de manera artera, ¿verdad? La traducción para acomodarla a su propio pensamiento. Juan capítulo 6, dice Juan 6.40, déjeme se lo leo en esta versión. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya ve? Entonces, basta con contemplar al Hijo y ejercer fe en Él para tener vida eterna. No por participar de estos emblemas. Estos emblemas nada más son para los 144,000. Así es que los demás no deben de participar. Es un pacto con ellos. Ok. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias si esa es la interpretación de ellos. Déjenme se los muestro, y ahí está una fotografía que le saqué nuevamente al mismo libro, que es Razonamiento a partir de las Escrituras. Dice, entonces, ¿cómo puede alguien comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre? Figurativamente, si no es por participar del pan y del vino en la conmemoración. Ok. Dice, note que Jesús dijo que los que así comían y bebían tendrían vida eterna. Antes, en el versículo 40, al explicar lo que la gente debía hacer para tener vida eterna, ¿qué dijo él que era la voluntad de su Padre? Entonces, esto es típico de los testigos de Jehová. Miran un pasaje donde dice que Jesús es Dios y miran un pasaje donde habla de la humanidad de Jesús, no de la parte de la deidad, recordando que Jesús era 100% hombre, 100% humano. Entonces dicen, aquí hay una contradicción. No puede ser Dios y puede ser humano, entonces yo me quedo con que es humano. Y desprecian todos los demás pasajes o hacen como que no miran todos los demás pasajes donde declara literalmente que Jesús es Dios. Y los ignoran. Están haciendo lo mismo aquí, porque tratan de establecer una falsa doctrina. Entonces nos llevan al versículo 40 y nos dicen, basta con solamente contemplar al Hijo y creer y ejercer fe en Él para tener vida eterna. El pan y el jugo no tienen nada que ver con esto. Vamos a ver si es cierto. Dice que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna. Es razonable, pues, bueno, en su razonamiento, es razonable, pues, que el comer su carne y beber su sangre, en sentido figurado, se hace mediante ejercer fe en el poder redentor de la carne y de la sangre de Jesús dadas. ¿Ok? Ese es su razonamiento, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Primero, versículo 40. Dos preguntas que le quiero hacer. Si para obtener la vida eterna tenemos que conocer a Jesús,
En otras palabras, no conocerlo físicamente, sino conocer las enseñanzas de Jesús. Y número 2, tenemos que creer en esas enseñanzas de Jesús. Entonces, le preguntaría, ¿le cree usted a lo que Jesús dice? ¿Tiene usted fe? Porque para poder tener la vida eterna tenemos que tener fe en Jesús. Y se lo voy a leer de la misma Biblia de ellos. Dice, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo, o que mira al Hijo, o que sigue al Hijo, y ejerce fe en Él, en el Hijo, tenga vida eterna. Entonces, para tener vida eterna, tenemos que aprender de su Hijo Jesucristo. Según su Biblia, para tener vida eterna, tenemos que confiar en lo que Jesús dijo, obedecer y tener fe en lo que Jesús enseñó. ¿Cierto o falso? Según el versículo 40. Ahora, si la respuesta es sí, si la respuesta es no, entonces usted no es un cristiano. Si la respuesta es sí, pues entonces vamos bien, vamos a continuar entonces leyendo Juan capítulo 6. Creyéndole a Jesús y conociendo lo que Jesús dijo, ¿ok? Entonces, para tener vida eterna nuevamente, no quiero que se le quite de su mente esto. Versículo 40. Para usted poder tener vida eterna, usted le tiene que creer a Jesús, usted tiene que conocer las enseñanzas de Jesús y tiene que tener fe en lo que Jesús dice, en lo que Jesús enseña. Si usted no tiene fe, si usted no cree en lo que Jesús enseña, si usted no conoce las enseñanzas de Jesús, entonces usted no tiene vida eterna. ¿Ok? Entonces, claro, vamos a lo siguiente. Vamos a leer todo Juan. ¿Por qué ellos nos llevaron al versículo 40? Porque pretenden que nosotros seamos un poco perezosos y no leamos el contexto. Entonces simplemente nos apuntan un versículo, ellos ponen una idea al versículo y nos apuntan un versículo para que usted ignore todo el contexto de los demás versículos de lo que está hablando Jesús. Pero en el versículo 40 es claro, para poder tener vida eterna tenemos que conocer las enseñanzas de Jesús, o conocer a Jesús, y tener fe, ejercer fe en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Ahora, si queremos vida eterna, vamos a confiar en lo que Jesús nos dijo. ¿Y qué nos dice Jesús a continuación? Este es el problema, en lo que no quieren que leamos. Como usted y yo sí creemos en Jesús, y usted y yo sí creemos en sus enseñanzas, vamos a dejar que Jesús nos diga qué es lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a leer entonces el contexto. Vamos a seguir, no nos vamos a quedar en el 40. Vamos a seguirle 41 en adelante y luego vamos a hacer una pausa en el 50. Dice, murmuraban entonces de él los judíos que habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto del cielo es descendido? Note, pregunta, ¿le creían aquellos hombres al Hijo de Dios lo que enseñaba? No. ¿Conocían a Jesús? Sí, lo conocían literalmente, físicamente. Dice, ¿qué no es este el hijo de María? Lo conocemos. Pero ahora, ¿conocían a Jesús? La siguiente cosa que nos dijo el versículo 40. ¿Y le crees a Jesús? ¿Crees lo que él enseñó? Bueno, aquí estamos viendo que los judíos no le creían a Jesús. No creían a sus enseñanzas. Por lo tanto, los judíos, mientras no creyeran a Jesús, no podían tener vida eterna. Seguimos entonces. Versículo 42, y decía, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar en el día postrero? Jesús. ¿Le cree usted a Jesús? Para que usted tenga vida eterna, usted tiene que creer en Jesús y a lo que Jesús enseña. Vamos y sigamos en la lectura. Jesús nos va a resucitar en el día posterior. Versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién nos va a enseñar? Dios. ¿Y quién estaba enseñando en este momento? Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí, ¿ok? Cree en Jesús. Voy a hacer una pausa porque me cae el internet. Ya volvió otra vez.
De cierto, cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ok. Si conocemos a Jesús y creemos en Jesús, podemos accesar a la vida eterna. Nuevamente nos lo dice, nos dijo el 40, nos lo dijo ahora el versículo 47. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Pregunta, ¿le cree usted a Jesús? ¿Es importante entonces comer del pan que representa la carne del Hijo del Hombre? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Si usted quiere la vida eterna, usted tiene que ejercer fe en Jesús, confiar en lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo aquí, vuelvo a hacer una pausa porque se volvió a caer el internet. Y lo que Jesús dijo aquí es que, versículo 50, el que de él come no muera. ¿Qué implica esto? Que mientras usted se diga ser cristiano y no participa del pan que representa el cuerpo de Cristo, no participa de la cena del Señor, entonces usted no tiene vida, porque usted va a morir. Dice, si usted participa, entonces usted no morirá. Usted tiene vida. Pero si usted no participa, dice, para que el que de él coma no muera. Le vuelvo a preguntar, ¿le cree usted a Jesús? ¿O le cree a la organización de los testigos de Jehová? Porque la organización de los testigos de Jehová está diciendo, el versículo 40, fíjese, la vida viene de creer en Jesús. Bueno, le vuelvo a hacer la misma pregunta. Retomando esa idea, hagámosle la pregunta a ellos, ¿le creen ellos a Jesús? Jesús está diciendo que necesitamos comer de ese pan, de esos emblemas, de esa cena del Señor para poder tener vida, para no morir. Le vuelvo a preguntar, ¿le cree a Jesús? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿cuánto? Para siempre. Volvamos a hacer una pausa. Si los testigos de Jehová se dicen creer en Jesús y en las enseñanzas de Jesús, pero no participan de este pan, ellos no vivirán para siempre. Ahora, ¿qué pasa con los que sí participan? Bueno, si están haciendo la voluntad de Dios, no solamente esto, sino toda la voluntad de Dios, y participan de estos emblemas, entonces vivirán para siempre. Pero si no participan, entonces aunque estén en la secta de los testigos de Jehová y se digan ser los correctos y se digan creer en Jesús, no están creyendo en Jesús, porque Jesús dijo que necesitamos comer de ese pan para vivir para siempre y para no morir. ¿Qué pasa si no comemos de ese pan? ¿Qué implica no comer de ese pan, de esa cena, no participar de ella? No vamos a vivir para siempre. Ahora, sigue diciendo el versículo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, no por 144,000, ojo, mi carne que yo daré no es por una manada pequeña, mi carne que yo daré no es nada más por los ungidos, mi carne que yo daré es por la vida del mundo. Entonces el mundo entero necesita obedecer a Jesús, creerle a Jesús y participar de este pan para poder tener o vivir para siempre y para no morir. Ahora, versículo 40, volvamos al 40. La vida eterna se obtiene de conocer a Jesús, o sea, sus enseñanzas, y tener fe en Jesús. Usted ya está leyendo conmigo lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Le falta la siguiente parte. ¿Le va a creer a Jesús? Si no comemos de su carne, que es el pan que representa su carne, no viviremos para siempre. No hay vida si no participamos de ello. Porque eso es ejercer fe en Jesús, en lo que Jesús enseñó. ¿Cómo ejercer fe en Jesús? Como Él mismo dice, ¿cómo me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Juan 6:46, ¿verdad? Si no me equivoco. O lo cité mal. No, sí, lo cité mal. ¿Cómo me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo?
¿Cómo esto es posible? O sea, dices creer en mí, pero no cumples con lo que yo te mando. Igual aquí, ¿cómo decir que comemos de este pan, no comemos de este pan y vamos a vivir para siempre? Ahora, aquí hay algo importante. Así ellos piensen que unos van al cielo y otros se quedan en la tierra, aún así en esa doctrina ellos piensan que los que se quedan en la tierra van a vivir para siempre. Pero Jesús, el que da la vida eterna, dice que si no participan de este pan, no vivirán para siempre, ni en el cielo ni en la tierra. Olvídese, no hay vida ahí. Y los testigos no participan de la cena. Entonces, ¿cómo le creen a Jesús? Versículo 53. Bueno, sigamos en el contexto. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 53. Jesús le dijo, de cierto te digo, si tú no comes la carne del Hijo del Hombre, y más, y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. Volvamos al versículo 40. La vida eterna se obtiene de conocer a Jesús, lo que Jesús enseña, y ya estamos conociendo, y se obtiene de creer en lo que Jesús enseñó, tener fe en Él. Jesús nos está diciendo, en el versículo 53, que necesitamos comer su carne y beber su sangre para tener vida en nosotros. ¿Qué pasa si no participamos de su carne y de su sangre? Pues seguimos muertos para con Dios. Yo le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Le cree usted a Jesús? ¿Tiene fe en Jesús? Recuerde, la vida eterna se obtiene creyendo y ejerciendo fe en Jesús, dice la misma Biblia de los testigos de Jehová. ¿Está usted, testigo de Jehová, ejerciendo su confianza en Jesús? ¿Está poniendo su confianza en Jesús o en una organización? Jesús está diciendo, usted necesita comer mi cuerpo y beber mi sangre para tener vida. No hay vida eterna si no participas de ello. Y la organización de los testigos de Jehová te dice, no, solamente un grupo pequeño. Y Jesús te dice ahora, no, yo di mi sangre por la vida del mundo. Y la organización te dice, no es cierto, solamente por unos cuantos. ¿Quién te da la vida eterna? Según Juan 6:40. ¿La organización de los testigos de Jehová? ¿O te la da Jesús? Juan 6:40 es claro. La vida eterna la obtenemos o está en Jesús, no en la organización de los testigos de Jehová. ¿A quién le vas a creer? La vida eterna se obtiene en conocer a Jesús y ejercer fe en Jesús. Tener fe en Jesús. Y Jesús te está diciendo, necesitas comer mi carne y beber mi sangre. Volvamos a leer los 53. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo, si tú no comes la carne del Hijo del Hombre, y si tú no bebes la sangre del Hijo del Hombre, no tienes vida en vosotros. Déjame la leo en los testigos de Jehová, me entró la curiosidad cómo lo tradujeron. Vamos a la Biblia de ellos, traducción de ellos, que por cierto está muy mal traducida, muy a su manera, pero vamos a leer el 53. Dice Juan 6:53. Entonces Jesús le dijo, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Caso cerrado. Entonces, ¿por qué no participan de estos emblemas? Si obtener la vida eterna es ejercer fe en lo que Jesús dijo. Y en la misma Biblia de ellos les está diciendo, a menos de que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, no tienes vida. Y ellos le van a decir, sí, pero esa vida es para los 144,000 que van al cielo, no para los que se quedan en la tierra. Bueno, vamos a dejar que Jesús nos siga explicando. Porque la vida está en Jesús. Juan 6:54. ¿Verdad? Vamos al Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, subráyelo, vida eterna. Y yo, dice Cristo, le resucitaré en el día postrero.
Déjenme lo leer en su Biblia de ellos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Lo mismo. ¿Por qué los testigos de Jehová no quieren que sus miembros lean todo el contexto de Juan capítulo 6? Porque contradice su enseñanza. Porque va en contra de lo que están estableciendo. Si comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos vida eterna, y Cristo nos va a resucitar para vida eterna en el día postrero. Ahora, los testigos de Jehová piensan que Dios no va a mandar a la gente al infierno, sino que los va a exterminar a los que no hicieron su voluntad. Entonces, todos aquellos que han de resucitar para vida eterna. Pero, oh sorpresa, si un testigo de Jehová no participó del pan y del jugo, número 1, no tiene vida eterna ni en el cielo ni en esta tierra. Número 2, Cristo no lo va a resucitar. Pregunta, ¿hay testigos de Jehová que ya murieron? Sí. ¿Y participaron de la cena del Señor? No, porque no eran de los 144,000. Entonces no van a resucitar. Entonces no van a tener vida eterna porque no participaron del pan y del jugo, del cuerpo y de la sangre. Vuélvalo a leer conmigo detenidamente. Juan capítulo 6, versículo 54. Aquella persona que come mi carne y aquella persona que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré, futuro, en el día postrero. ¿Cuál sería la implicación? ¿Qué pasa si una persona no come su carne y una persona no bebe su sangre? La consecuencia es que esa persona no tiene vida eterna. Y la siguiente consecuencia es que no va a resucitar para vida eterna, va a resucitar para condenación. Aun y cuando ellos crean, no, Dios va a destruir a los malos, no los va a mandar a un infierno. Bueno, entonces esas personas, testigos de Jehová que no participaron del pan y del jugo, del cuerpo y de la sangre, van a ser destruidos, no van a resucitar para vida eterna, aun en su propia doctrina, utilizando su propia manera de razonar. Esos testigos que estuvieron ahí sentados y nomás vieron pasar el platillo del pan y del jugo y dijeron, no, es para 144,000. No tendrán vida eterna ni en el cielo ni en la tierra y no van a resucitar. Cristo no los va a resucitar en el día posterior. No hay resurrección y no hay vida eterna si no participamos del pan y del jugo. Le vuelvo a preguntar, ¿le cree usted a Cristo? ¿Tiene usted, ejerce usted en fe, pone su fe en las palabras de Jesús? Porque Juan 6:40 es lo que nos dice. Para obtener la vida eterna tenemos que conocer las enseñanzas o conocer a su Hijo Jesucristo. Y tenemos que ejercer fe en lo que Él enseñó, en Cristo. ¿Le cree usted a Cristo? No tenemos vida eterna, ni en el cielo ni en el paraíso terrenal. No seremos resucitados utilizando su propia manera de pensar si ellos no participaron del pan y del jugo. Ahora, estoy utilizando esta manera de razonar no porque los testigos mañana participaran todos ellos del pan y del jugo quiere decir que van a tener vida eterna. No, porque siguen negando que Cristo es Dios, siguen enseñando falsas doctrinas, siguen haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Entonces, aunque mañana todos los testigos participaran del pan y del jugo, igual estarían desobedeciendo a Dios en muchas otras cosas. Entonces, dicen conocer a su Hijo Jesucristo, pero dicen que no es Dios. Dicen conocer a su Hijo Jesucristo, pero no le creen a las palabras que dice su Hijo Jesucristo. ¿Cómo pueden obtener esa vida eterna? Si no lo conocen, no conocen al verdadero Dios encarnado, y no porque para ellos es un buen nombre, y no conocen, no ejercen fe en lo que Dios encarnado vino a enseñarnos. Le vuelvo a usar su mismo argumento, Juan 6:40. Para obtener la vida eterna, tenemos que conocer a Jesús y ejercer fe en lo que Él enseñó. Si no, no hay vida eterna. Y si no participamos del pan y del jugo, no hay vida eterna y no hay resurrección. No hay resurrección para vida eterna.
Así es que si usted es de la secta de los Testigos de Jehová y usted este pasado, creo que fue el viernes o el sábado, no recuerdo, un día el 20 y tantos de marzo, por ahí, no recuerdo qué fecha era exactamente, que iban a celebrar la Pascua, iban a celebrar la conmemoración y vieron pasar el platillo nada más por enfrente de ellos porque no eran de los 144,000. Les aviso lo que Jesús les está diciendo. Si usted no participa de ello, no tiene vida eterna y no va a ser resucitado. No va a vivir eternamente ni en la tierra ni en el cielo. Así es que, ¿le cree usted a Jesús? Seguimos. Entonces, ¿qué pasó con todos aquellos testigos que murieron y no participaron de la cena del Señor? Sí, es claro el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo le resucitaré en el día postrero. Hagámosles la pregunta a nuestros amigos testigos de Jehová. ¿Qué pasó con aquellos testigos de Jehová que murieron y decían creer en Jesús, pero nunca participaron del pan y del jugo? ¿Tienen vida? ¿Serán resucitados? La respuesta es no. ¿Cuál es la consecuencia para ellos? Pues que no van a ser resucitados para vida eterna. Ellos no tienen vida eterna y no serán resucitados por Jesús. Le vuelvo, dicen la hermana María Luisa que fue el sábado pasado, el día de la conmemoración de los testigos. Y muchos testigos nomás vieron pasar el platillo y el jugo, porque no eran de los escogidos. Y invitaron a muchas personas que fueron a acompañarlos, que no son de su doctrina, y también nomás vieron pasar el platillo, ¿verdad? Porque solamente los escogidos, los ungidos, los 144,000, falso. Cristo dio su sangre por la vida del mundo. No por una manada pequeña ni un grupo especial o ungido, sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. La pregunta es, yo vuelvo a hacerla, ¿le creen a Jesús? ¿O le cree usted a la organización de los testigos de Jehová? Porque el 40 dice que para obtener vida eterna es creyendo, ejerciendo fe en Jesús, no ejerciendo fe en una organización humana, sino ejerciendo nuestra fe en Jesús. Y Jesús nos está diciendo claramente lo que tenemos que hacer. Ahora vamos al 56 al 58 para terminar el capítulo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Si participamos de este mandamiento, permanecemos en Cristo. Y Cristo en nosotros. Estamos en unidad con Cristo. Versículo 57, esto es lo hermoso. ¿Qué pasa si ellos no participan? Pues Cristo no está con ellos, ni ellos no están con Cristo. Por eso decimos que los testigos de Jehová no son cristianos. Versículo 57. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que me come, y si no me come, no va a vivir. 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando. Note, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. No estaba hablando por hablar. Estaba dando una enseñanza de parte de Dios. Quiere tener vida eterna. Necesitamos participar y hacer la voluntad de Dios. Esto es necesario también hacerlo, como las demás cosas que nos manda. Porque la vida eterna se obtiene de creer en Jesús, de ejercer fe en Él. Entonces, al participar de la cena del Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu. Ya que Cristo está en nosotros. Lo acabamos de leer en estos versículos. Entonces, si volvemos a Romanos 8, del 8 al 9, vamos a Romanos 8, vamos a compararlo con lo que nos dijo. Ya explicamos la clase pasada, Romanos 8, pero vamos a comparar este pasaje con Romanos 8, del 8 al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de Él. ¿Y cómo tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros? ¿Cómo se mantiene? Participando del pan y del jugo. Y si no participamos, no tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces vivimos según la carne. Recuerde, hay solo dos grupos. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. ¿De cuál es usted? No hay un tercer grupo, solamente hay dos. Los que viven carnalmente desobedeciendo a Dios y los que viven espiritualmente obedeciendo y dejándose guiar por lo que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo. Le vuelvo a preguntar, ¿le cree usted a Jesús?
¿Conoce usted a Jesús realmente? ¿Realmente tiene fe en Jesús para obtener la vida eterna? Si su respuesta es sí, entonces usted debería de participar de estos emblemas. Pero la mayoría de ellos no conocen a Jesús y no creen en Jesús. Conocen a su organización, la Watchtower Society, y le tienen fe a ellos. No a su maestro, no al pastor del rebaño, a los siervos fieles y discretos, a una organización hecha por hombres. ¿Quiere vida eterna? ¿Quiere ser resucitado en el día postrero? Tenemos que participar también de estos emblemas. De lo contrario, no hay resurrección, no hay vida eterna. ¿A quién le vamos a creer? Yo me quedo con las palabras de mi Señor Jesucristo. Yo confío en Él, yo pongo mi confianza en Él, no en una organización. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Palabras del apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ahora el favor, trato de quedar bien con los hombres o con Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Le cree usted a Jesús? ¿O le cree usted a una organización? La vida está en Jesús, no en la organización. La vida eterna está en Jesús, no en una organización. ¿Le cree usted a Jesús? El pasaje que cité, dije Juan 6:46 y era Lucas 6:46. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué dices que soy tu Señor y que confías en mí, pero no haces lo que yo te digo? ¿Cómo puedo ser tu Señor? Lucas 6:46. Dije Juan 6:46 y era Lucas 6:46. Léalo otra vez conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Prefieres quedar bien con una organización? ¿Prefieres agradar a los hombres? Y si todavía tratas de agradar a los hombres, entonces no eres siervo mío. Yo no soy tu Señor. Yo no estoy contigo. Tú no eres mi hijo y tú vives según la carne. Y la carne acarrea muerte, no vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Necesitas estar en mí y yo en ti. Y la manera de volver se me fue la palabra en español, reafirmar este pacto con Dios es participando de estos emblemas, porque en estos emblemas el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 nos dijo que tenemos que hacer 3 cosas cuando participamos de la cena del Señor. Pensar lo que Cristo hizo por nosotros. Murió en la cruz. Examinarnos cómo estamos nosotros delante de Dios. Y tercero, recordar que Él viene por segunda ocasión por nosotros. ¿Le cree usted a Jesús? Parece que el tema se llamó ¿Le cree usted a Jesús hoy, verdad? Pero en eso se basa nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Jesús, no en una organización. Si los testigos de Jehová quieren seguir creyéndole a hombres, ahí a ellos. Yo prefiero creerle a mi Señor. Y el mismo pasaje que ellos citaron, Juan 6:40, me da la razón. Tengo que conocer a Jesús, sus enseñanzas, y tengo que ejercer fe en Él para poder obtener la vida eterna. Tengo que creer en lo que Él enseñó. Y Él enseñó que necesito participar del pan y del jugo para tener vida eterna y ser resucitado en el día posterior. De lo contrario, no hay esas cosas. No hay vida eterna, no hay resurrección. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Acabamos con este tema tan rebuscado, tan revuelto de los testigos de Jehová. Pensé que me iba a llevar menos clases, pero nos llevó 4 clases porque mezclan un montón de ideas y tuvimos que ir analizando idea por idea. Pero gracias por acompañarnos y gracias por estar acompañándonos en cada uno de estos videos, en estas explicaciones y en esta tarde de estudio también.